Solo uno creo que salió, profe. Sí, nos queda con el apagón de luz y toda la tarde he estado aquí venteando. Entonces se ha apagado la luz, pero he logrado recuperar la videoconferencia para poderla procesar luego y mañana ponérselas en el WhatsApp. Bien, entonces decíamos de que un elemento fundamental es la especificidad del tema que se va a trabajar, ¿no? Otro elemento fundamental es el contexto. ¿Alguna pregunta para iniciar, por favor? Dicen buenas noches. Buenas Yomar noches. Caballo le habla. Una consultita. En cuanto a la dinámica de la clase, ¿le podemos hacer consulta cuando Sí, esté explicando o esperamos no, no hay que problema. termine? Me levantan la mano ustedes, yo estoy explicando, me levantan la mano, yo les doy la opción. Ok, gracias, Alisa. Perfecto. Entonces, vamos a ver que la investigación, nos preguntamos qué es la investigación y eso significa que vamos a establecer qué vamos a indagar, qué vamos a examinar, qué vamos a explorar, qué vamos a averiguar, qué vamos a buscar, qué vamos a rastrear. En sí, lo que vamos a buscar es producir conocimientos. Es decir, podremos llegar, en este caso, a una verdad absoluta, y es el momento en que hacemos ciencia, o vamos a llegar a resolver un problema, y en ese caso será una investigación empírica que se va a desarrollar, ¿no? Y lo que, como decíamos hace rato, un elemento fundamental que establecía la CV, de que no hay más opciones para los que han cursado las maestrías y que están como rezagados, que tener que elaborar ahora el trabajo de grado, y nos están pidiendo de que tanto en este caso los tutores van a tener también la corresponsabilidad de que los trabajos tengan ese carácter de producir conocimientos, destrezas, habilidades, etcétera, pero que no estén como plagio. Y para eso, las universidades están adquiriendo, es decir, los softwares necesarios para identificar el plagio. Eso significa de que máximo podrán haber dentro de la elaboración del marco teórico o cualquier parte de la tesis, ¿no? Y lo mismo tendrá que ser el marco teórico del perfil, no puede existir en este caso copy-paste, ¿no? En ese sentido, la Gabriel va a ser muy, pero muy minuciosa, ¿no? Cuando los trabajos tengan que irse allá, porque hay que mandarlos también digitalmente, ¿no? De que nosotros avalemos de que son trabajos idóneos y que no ha habido plagio. Por eso que hay esos softwares que van a pasarse la información para establecer el plagio. Ahora, nosotros en ese caso vamos a tener una salvedad, ¿no? Y en ese caso la salvedad va a ser, ¿no?, que cuando se trabaje, se quiera producir conocimientos, se van a tener que referenciar en el marco teórico con el autor. Entonces, podemos hacer citas textuales. En este caso, una cita va a ser textual, tal como aparece en el libro o en el texto físico digital, se pone entre comillas y se pone la fuente. Y la cita va a ser contextual cuando nosotros hacemos un resumen de las partes trascendentales de ese texto, de ese autor, y ponemos la cita bibliográfica. Aquí está el autor, el año y la página.
¿no? Entonces, por eso que tenemos que tener mucho cuidado cuando se vaya elaborando el trabajo. Y si nosotros incorporamos en este caso a los autores, entonces no estamos entrando en plagio, porque no estamos plagiando nada, no estamos haciendo copy-paste, estamos enunciando a quién corresponde ese texto. La investigación es una actividad del entendimiento en busca de un conocimiento más extenso o profundo de la realidad. Por eso que ustedes cuando empiecen a trabajar y a llenar la guía y el cuadro, ¿no? En ese caso, tenemos que ver la realidad, ¿no? De manera profunda, ¿no? Y, por ejemplo, cuando vemos el cuadro que sistematiza el planteamiento del problema, vemos qué es lo que pasa en el ámbito espacial en relación a nuestro objeto. No estamos hablando de objetivo, estamos hablando de objeto de investigación. Por eso creo que todos ustedes ya han definido cuál es su objeto de investigación. Es decir, su objeto de investigación puede ser, en este caso, una asignatura, puede ser una asignatura de una carrera de la universidad, en este caso puede ser de la FICH o puede ser de otra universidad. Entonces, dentro de esa asignatura, hay que buscar la especificidad. Es decir, qué parte específica de la asignatura quiero indagar, quiero averiguar, quiero investigar. Entonces, eso va a significar de que vamos a hacer un análisis profundo de esa realidad que está sucediendo en esa asignatura. O puede ser de una unidad educativa. Puede ser, muchos de ustedes he visto de que en los anteriores módulos de las maestrías, ¿no? Y han hecho un trabajo a veces minucioso en el pregrado cuando cursaban la carrera de Ciencias de la Educación, hacían sus prácticas en unidades educativas. Entonces, hay que buscar también la especificidad en esa unidad educativa que nos vaya a establecer cuál es mi objeto de investigación. No estamos hablando de objetivo. Este objeto de investigación, hemos dicho, va a estar relacionado fundamentalmente con la realidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sucede? Por eso, para Kerlinger dice, la investigación es una investigación crítica, porque va a criticar, va a analizar, va a describir, controlada, porque va a controlar hasta dónde. ¿Cuál es un elemento fundamental controlador? Es mi objeto de investigación, independientemente del contexto, es decir, es mi objeto de investigación. ¿Cuál es el objeto que quiero investigar? A ese objeto de investigación le pondré pues, su marco teórico, referencial, etc. Pero, ¿qué es lo que quiero investigar? Y ustedes van a realizar todos, sin excepción, investigaciones empíricas. ¿Qué significa en este caso una investigación empírica? Significa que ustedes van a analizar
un ámbito espacial y van a dar la solución a ese problema que han identificado. Van a tener el problema y ustedes van a dar una solución. Ahora, mucho se ha discutido en el ámbito académico de los posgrados en Bolivia van a dar la solución a ese problema. Mucho decíamos, se ha discutido en los posgrados, como son investigaciones empíricas, es decir, no vamos a crear ciencia, porque las maestrías que ustedes han cursado en educación superior, en gestión del medio ambiente, creo que no sé si creo que no hay en derecho, etcétera, en psicología, cualquiera que fuese, no son maestrías investigativas propiamente. Entonces hay que hacer investigaciones empíricas. Y para que una investigación sea empírica, tenemos que nosotros identificar el problema en un contexto determinado. Este contexto puede ser el aula de una unidad educativa, puede ser un grupo social, puede ser estudiantes de una asignatura en una carrera universitaria, puede ser es decir, en cualquier ámbito, en un ámbito. Entonces vamos a dar la solución. Decimos es una investigación crítica, controlada, empírica de fenómenos que pueden ser, que son naturales. Y lógicamente que esta investigación empírica va a estar guiada por la teoría. Es decir, si quiero dar solución y he identificado que mi ámbito, mi objeto de investigación está en un ámbito espacial, que es una unidad educativa y mejorar, en este caso puede ser mejorar el índice de deserción que presenta la unidad educativa tal, entonces mi objeto de investigación en este caso es el índice de deserción de esa unidad educativa. Es decir, me he enmarcado también en ese objeto de investigación, que no voy a investigar nada más. Voy a investigar qué es lo que sucede y por qué hay deserción estudiantil en esa unidad educativa. O puede ser en una carrera de la FIS. O creo que hay una universidad evangélica, creo que hay una universidad adventista, no sé qué más en Camiri, o algunos que están fuera de Camiri van a trabajar seguramente en otras universidades del país, ¿no? Que están fuera de Camiri. Entonces, y lo que decíamos, se ha discutido mucho de que cuando nosotros planteamos la hipótesis, el caso hipotético, esa respuesta hipotética, la hipótesis, que después vamos a ver cómo se formulan las hipótesis, esa respuesta hipotética, estamos yendo a solucionar el problema que hemos identificado. Pero, por ejemplo, si hemos dicho, si el problema es, ¿cuáles son las causales de deserción estudiantil en la unidad educativa XX? ¿Y cómo se puede minimizar esta? Si a eso ha aterrizado mi problema, entonces mi respuesta será, puede ser identificado mi contexto, viendo a los estudiantes, viendo a la unidad educativa y viendo el contexto familiar. Entonces voy a proponer dar solución a ese problema. Ahí entra la hipótesis.
Eso significaría que esa propuesta que ustedes están haciendo, que es el último capítulo de su tesis, había que aplicarla. Pero no nos da tiempo. Y casi ninguna de las universidades, muy pocas en algunos, son muy pocos los casos de tesis de maestrías, ¿ya?, que se han podido ejecutar la propuesta y medir los resultados en el antes y en el después de la propuesta. Entonces nosotros tenemos que buscar una salvedad. ¿Cuál va a ser la salvedad? Es decir, vamos a validar la hipótesis en el trabajo de campo. No hay otra forma. Por eso que toda tesis tiene que tener un trabajo de campo. Y ese trabajo de campo va a estar determinado en tener que realizar, se utilice cualquiera de las técnicas de la investigación. Pueden ser encuestas, pueden ser censos, pueden ser grupos focales, entrevistas, etc. Entonces, nosotros vamos a validar la hipótesis en el trabajo de campo. Eso significa la propuesta que ustedes están haciendo va a estar mirando todo el tiempo, va a mirar la hipótesis, ¿no?, y el resto de los componentes de la tesis. Por eso decimos que es una investigación crítica, controlada, empírica de fenómenos naturales, guiada por la teoría y la hipótesis acerca de las supuestas relaciones entre dichos fenómenos. Por favor, todos los trabajos tienen que llevar este tipo de referencia bibliográfica. Y les voy a pasar la guía APA. Este es APA, formato APA. Les voy a pasar un librito digital de formato APA. Y aquí, en la última APA, entonces aquí el apellido del autor aparece en pura mayúsculas. Es punto, el año, punto y la página. Entonces, estaba revisando algunos trabajos de ese tiempo y estaban utilizando el formato para las citas Vancouver, el que salta aquí abajo. Aquí se le puede poner, antes se le ponía aquí 1, por ejemplo. Y aquí abajo automáticamente se le ponía pie de página en el Word y aquí saltaba, entonces se ponía el 1 y ustedes ponían aquí el autor, el año, la edición y las páginas. Ahora no. Ahora no hay eso. Ahora se trabaja todo esto y ya no. Sino que se trabaja en este formato, que es el formato APA. Preguntas. Por eso que si muchos de los perfiles van a estar con el formato Vancouver, que es este, tienen que actualizarlos y poner en el formato APA las citas bibliográficas. Preguntas. ¿No hay preguntas? Profesor, Dígame, Freddy. en el caso del formato APA, hay varias versiones. Usted Sí. nos va a pasar el último en el que nos vamos a basar. Sí, en el cual se van a basar. Yo les voy a pasar el librito y ahí está cómo se pone inclusive las relaciones en la bibliografía. Ya al final en este caso va a ser del perfil y después va a ser de la tesis.
cómo se hace la diferenciación de la bibliografía. Se han sacado, por ejemplo, de libros digitales, se han sacado de revistas, de páginas web, etcétera. Todo está ahí. Entonces les voy a pasar un librito digital en el cual ustedes se van a basar para toda la utilización del formato APA. Dígame, Yanira. Licenciado, Diga. hablan usted de un software para evitar el plagio. ¿Qué software se va a utilizar? Eso vamos a coordinar con el posgrado de la FICH, pero se va a utilizar, me imagino, 1 o 2 de los softwares para evitar el plagio. Gracias. Perfecto. Dígame, Oscar. Oscar. Sí, disculpe. La pregunta es cuando se decía de solucionar el problema y no se va a solucionar, se va a hacer una salvedad. Me gustaría que me dé un ejemplo de salvedad y no solucionar el problema. También le escuchaba decir mediante una encuesta, ¿no? Porque la encuesta podría decir si eso soluciona el problema. Podría ser, o me gustaría que me dé un ejemplo al respecto. Por eso decíamos, en este caso se va a elaborar un trabajo de campo. Un capítulo de la tesis va a ser el trabajo de campo. Este trabajo de campo va a estar en base a la obtención de información primaria, es decir, información de las fuentes originales. Dentro de estas fuentes originales, podemos, que son las técnicas, se puede tener encuestas, entrevistas, la observación, etcétera. Puede ser, en este caso, variadas las técnicas que se van a utilizar. Entonces, este trabajo de campo nos va a permitir validar la hipótesis. Por ejemplo, para el caso, si se ha identificado que hay deserción estudiantil en una unidad educativa o en una carrera de la universidad, entonces la propuesta estará dirigida a, puede ser en este caso, acciones tendientes a evitar la deserción estudiantil en la carrera de matemáticas de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Gabriel René Moreno, por ejemplo. Entonces, dentro de esa propuesta estará direccionada que pueden hacerse, crear un departamento de asistencia a los estudiantes y van a tener que, en este caso, no solamente mencionar en la propuesta del trabajo la creación de un departamento de asistencia a los estudiantes para evitar la deserción, sino que tienen que estructurar ese departamento dentro de la facultad. Es decir, tendrá que tener ese capítulo de la propuesta, tendrá que tener introducción, objetivo general de la propuesta, objetivos específicos de la propuesta, desarrollo de la propuesta. Es decir, cómo se va a crear ese departamento, organigrama del departamento, manual de función del departamento, acciones a desarrollar. Entonces, se puede levantar indagaciones, levantar indagaciones o averiguaciones cada 3 meses a los estudiantes que actualmente están cursando la carrera de matemáticas para ver si hay algunos indicios de deserción. Identificados los indicios de deserción, entonces ese departamento se va a encargar de identificar cuáles son las causales de deserción. Problemas sociales, problemas económicos, dentro de esos problemas sociales pueden ser problemas familiares, problemas educativos. Entonces, se está dando una solución a ese problema que se ha identificado. Y, lógicamente, el trabajo de campo es el que nos va a permitir a nosotros, identificar
en este trabajo de campo, nosotros vamos a identificar qué es lo que debemos hacer para evitar la deserción. Si seguimos tomando el ejemplo de la deserción estudiantil. Entonces, seguramente que vamos a elaborar encuestas a estudiantes. Vamos a elaborar encuestas a docentes. Vamos para identificar cómo está en este caso, el índice de permanencia y cómo está la deserción en esa carrera. Vamos a levantar entrevistas a los administradores. Y tal vez inclusive tengamos que ver un poquito el mercado laboral. Esta información que a nosotros nos van a otorgar, esta información nos va a permitir a nosotros, como decíamos, validar la hipótesis. Es decir, esto a nosotros nos va a permitir validar la hipótesis. Además, en base a todo este trabajo de campo, nosotros vamos a elaborar el último capítulo de la tesis, que es la propuesta. Dígame, Oscar. Sí, he comprendido, pero aún sigue un poco la duda de decir si esa propuesta, o sea, respuesta a la hipótesis no estaría validado científicamente, sino empíricamente. Exactamente. Todos los trabajos son empíricos que nosotros desarrollamos. Sí, está bien. Gracias. Lo que ustedes van a trabajar, Oscar, son investigaciones empíricas. ¿Por qué? Porque va a tener un trabajo de campo y van a tener una propuesta. Lo que a nosotros nos interesa es dar solución a ese problema identificado. ¿Qué solución hipotética le vamos a dar? Yo he visto en algunos casos, en la FICH, algunas tesis, que sí las han ejecutado. Y ahí era la parte también en que muchos de ustedes yo creo que se han trabado, ¿no? Porque decían, bueno, si mi propuesta está direccionada a crear un departamento de seguimiento al estudiante para evitar la deserción, imagínense, voy a ir a la universidad y voy a decir, señores, en la carrera, en la facultad, hay que crear un departamento con estas características porque mi propuesta dice esto. Este es el organigrama del departamento. Estas son las funciones. Hay que contratar al personal. Me va a decir, no, señor, usted no puede. Porque el POE de la universidad está elaborado, además la universidad no puede asumir esa situación. Pero en ese caso no voy a poder ejecutar la propuesta. Pero en ese caso sí la estoy validando mi propuesta en el trabajo de campo. Porque cuando he consultado a todos esos actores, me han dicho de que se puede evitar la deserción estudiantil realizando estas acciones. ¿De acuerdo, Oscar? Sí, profesor, porque es como usted dice, yo siempre he tenido esa idea que si hay una hipótesis se debe dar una respuesta, ¿no? Si dice propuesta, entonces había que demostrar, pero se está dando una solución con ese tema del llamado salvedad, ¿no? Entonces, claro, en este caso el trabajo de campo es el que a nosotros, el trabajo de campo es el que nos va a validar la hipótesis. Y vamos a decir, para evitar la deserción estudiantil en la carrera de tal, hay que crear un departamento de seguimiento y evaluación a estudiantes para evitar la deserción. Listo. Ahí está la hipótesis. Ahora tengo que demostrar esa hipótesis. Voy a demostrar esa hipótesis en el trabajo de campo. Y voy a hacer mi propuesta de crear ese departamento. Ahora, si a la universidad le interesa, lo va a ejecutar. Y si tiene las posibilidades, los medios, etcétera, lo va a hacer. Y si no, pero va a quedar por lo menos como un trabajo propositivo que, identificado un problema, está dando la solución a ese problema. Y eso es lo que nos interesa, ¿no?
Identificar, es decir, ver muy bien ese ámbito espacial en relación al objeto de investigación, a este objeto de investigación. Y ustedes van a dar esa solución, porque su último capítulo es la propuesta. ¿De acuerdo, Oscar? Sí, de acuerdo. Muy bien. Comprendí. ¿Alguna pregunta más? Una preguntita. Dígame, Tatiana. En la elaboración del título, del tema, podemos ir directamente entonces para elaborar una propuesta de creación de una unidad, de un departamento. Claro. En ese caso, el título sea Creación del Departamento de Seguimiento y Evaluación a Estudiantes para evitar la deserción estudiantil. Muy bien. Conforme, doctor. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Por eso que hay que ser muy concretos. Tenemos que ser extremadamente concretos en lo que vamos a hacer, para que no vayamos a desviar la investigación. Es decir, tenemos que marcar, ustedes tienen que marcarse, tienen que marcar y delimitar, tienen que delimitar. Hay que delimitar el trabajo, la investigación. Hay que delimitar la investigación. De tal manera en que no nos vayamos a salir de este marco. Si hemos delimitado la investigación, entonces no nos vamos a salir. ¿Por qué? Porque esa delimitación va a estar viendo fundamentalmente va a ver mi objeto de investigación. Y una vez que se haya delimitado, si nosotros hemos delimitado perfectamente nuestra investigación en base al objeto de investigación, ya no tenemos por qué tomar otras variables, otros componentes, nada. Nos vamos a delimitar, en este caso, al ejemplo que hemos puesto, a la deserción estudiantil en la carrera tal de tal facultad. Ya, está muy bien delimitado mi tema. Dígame, Oscar. Oscar, sí. Sí, disculpe. Dígame. Olvidé de bajar la manito, pero ya. voy a aprovechar una pregunta de decirle que este era el problema mío. Cuando yo siempre pensaba de dar una respuesta a la hipótesis y si quedaba no validado, no demostrado, entonces como que la tesis no iba a estar completa. Pero con lo que ahora explica, entonces como que da una solución para terminar la tesis. Lógico. En este caso, su trabajo de campo está validando su hipótesis y ese trabajo de campo, esta información que hemos logrado va a estar desarrollada, sistematizada en la propuesta. Acá. Entonces, es un trabajo totalmente válido. Dígame. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañero. Janet, dígame. Disculpe